¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy tenemos un mensaje muy importante y tiene que ver con las teorías del tesoro escondido. Pero antes de entrar en materia, esta es la última prédica en la que nos presentamos nosotros como la Iglesia de la Red, ya que decidimos unificar la Iglesia de la Red con Grace One México en un solo ministerio, así que de aquí en adelante será presentado ya como Iglesia Bautista Grace One México. Y queremos informárselos porque esto se debe a que como ya tenemos un lugar donde vamos a empezar a enseñar la palabra de Dios, a predicar, y esperemos que cada domingo podamos grabar eh, la, el culto, el cual subiremos a la página, pues ya será de una manera pues ya en forma, ya como una iglesia local. Esperemos que, si es la voluntad de Dios, se logre todo esto que hemos venido planeando desde hace 2 años casi ya de la Iglesia de la Red, y que se cumple precisamente ya dentro de unos días, el día 18 de diciembre se cumple 2 años del ministerio de la Iglesia de la Red. Así que decidimos unificarlo, decidimos hacerlo uno solo, la Iglesia Bautista Grace One México, que fue como se inició este ministerio, y la Iglesia de la Red fue un ministerio adicional a través de internet, pero decidimos unificar el nombre y ponerlo en uno solo. Así que damos la gloria a Dios porque nos ha guiado para poder seguir adelante con la palabra del Señor, con seguir predicando el Evangelio, para alcanzar las almas, aquellas almas que no conocen a Cristo, aquellos que no han oído de la palabra de Dios, y para que ellos puedan llegar a tener la salvación, que estamos viviendo, como sabemos, tiempos peligrosos, tiempos de apostasía, tiempos que realmente uno dice una cosa, otro dice otra cosa, pero nosotros queremos mantenernos en pues en lo que enseña la palabra de Dios. Y precisamente pensando en eso es hablar de teorías. ¿Por qué vamos a hablar de teorías acerca del tesoro escondido? Necesitamos hablarlo como una teoría porque desafortunadamente el Señor Jesucristo en esta parábola, que es la número 5 de las 8 que hay del Señor Jesús, la quinta y la sexta, que es el tesoro escondido y la perla, pues no dejó prácticamente una enseñanza como lo hizo en la parábola de la semilla. Entonces, pues necesitamos comprender que no todo lo sabemos, que hay teorías acerca de lo que se interpreta por algunos estudiosos acerca de este capítulo de Mateo 13:44, que es precisamente el tesoro escondido. Primeramente, la primera teoría que se maneja es esta: Cristo entregó su todo para comprar a la iglesia. Es decir, que el Señor Jesús vino para entregarse por la iglesia. Esa es la primera teoría. La segunda teoría dice que el reino de Dios, que es la vida de Dios en el alma, es el tesoro escondido y la perla. Vamos a analizar esto. Dice que el reino de Dios, que es la vida de Dios en el alma, es el tesoro escondido y la perla. Así que aquí se enfoca primeramente en que cuando se habla del tesoro escondido, se habla de que, primero, que Cristo entregó su todo para comprar a la iglesia. Al fin era la iglesia. En este dice que es la vida de Dios en el alma, es el tesoro escondido y la perla. Esa es la segunda teoría. La tercera teoría la vamos a ver un poquito más despacio porque es un poquito más larga. Después vamos a ver la cuarta, que me voy a adelantar aquí. La cuarta dice que el tesoro escondido es la Biblia, son las escrituras. Muy bien, vamos a ver entonces primero Mateo 3:44, donde habla precisamente acerca de esta parábola
13:44, Mateo 13:44, para saber qué es lo que dice la Biblia acerca de esta parábola. Dice aquí: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, la tercera teoría dice que primeramente que el reino de los cielos es la majestad. Es la majestad de Dios. Dice la palabra que es semejante, es igual a similar o parecido. No hay otra traducción en el griego o en las escrituras acerca de esta palabra. Así que es similar o parecido. Yo lo que estoy haciendo antes de continuar es ir viendo parte por parte, palabra por palabra, para saber de qué es lo que está hablando, porque en sí esta teoría es la única que yo encontré en la que se basa con versículos de la Biblia. Y recordemos que una de las reglas del estudio de la palabra del Señor es que la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces necesitamos contar con versículos que apoyen, pues obviamente lo que estamos viendo, una teoría, porque no hubo algo que el Señor Jesús dijera acerca de esta parábola. Muy bien, a lo que me refiero es que no lo explicó. Así que bueno, la palabra similar, o sea, que es semejante, es similar o parecido. El tesoro escondido dice, según el Salmo 135:4 y Éxodo 19:5, que se refiere a Israel. Vamos a ver qué es lo que dice el Salmo 135:4. Salmo 135:4. Porque Jah ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Así que estamos hablando que este salmo habla de posesión. ¿De quién? De Israel. Y Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Dice: Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces aquí nos vemos que el Señor, cuando habla del pueblo de Israel, que es su posesión, dice que será, si guardase sus mandamientos, será su especial tesoro. Por eso se habla de que cuando dice el tesoro escondido es el pueblo de Israel. Muy bien, vamos a continuar. El campo, aquí tenemos una idea de cuál es el campo cuando el Señor lo menciona en Mateo 13:38. Vamos a verlo. 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Así que el campo es el mundo. El mundo. Aquí lo pusimos. Muy bien. Hasta ahí llega la
teoría de número 3, que se dice que la majestad de Dios es similar o parecida a la posición, al especial tesoro que está en el mundo, que es Israel. Esa es la primera teoría, la tercera teoría, pero hasta ahí llega. Después dice la número 4 que el tesoro escondido es la Biblia, las Escrituras. Es decir, que toda persona que llega a recibir la palabra del Señor es el especial tesoro. La palabra del Señor, la Biblia. Y hay otra cosa más que añaden a este punto del tesoro escondido, que dicen que son las Escrituras, de que es el que el hombre tendría que dejar todo, es decir, religión, creencias, familia, como hasta lo hemos visto que dice el Señor, que el que amare más esposa, padres, hijos, más que a mí no es digno de mí, el que renuncia a todo, entonces ese es el tesoro escondido. O sea que viene junto con la Escritura. Eso es lo que se refiere en cuanto a teorías. Después de hacer un estudio más a fondo con referente a este tema, yo quise ver qué más podría yo encontrar. Y encontré en la palabra del Señor, primeramente, aquí en Lucas 19:10, vamos a ver qué dice. Lucas 19:10. Dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar lo que se había perdido. Y estamos hablando de que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tenía y compra aquel campo. Eso es lo que dice la palabra, pero estamos viendo aquí que dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y recordemos una cosa, que si nosotros, por ejemplo, yo me imagino a este hombre que entró a lo mejor a este campo, que posiblemente lo haya arrendado, porque de qué otra manera podría cavar en un terreno que no le pertenece y estar excavando. O sea que empezó a buscar algo en ese tierra, en ese campo. Está con su pala tal vez, o sus herramientas de aquel tiempo, no lo sé, pero sacando tierra y encuentra ese gran tesoro. Como una historia, como una alegoría, como lo es precisamente esta teoría que de la que estamos hablando. Podríamos a lo mejor pensar un momento en si nosotros encontráramos un tesoro escondido. Primero tendría que haber la intención de ir a buscarlo. No solamente es de que lo encontraste por casualidad, como te encuentras una moneda en la calle, porque estamos hablando de que está escondido. ¿Me explico? Entonces es algo que tendríamos que a lo mejor pensar, meditar desde antes para ir a buscarlo. Y obviamente al encontrarlo, pues haríamos lo posible por hacer que ese tesoro nos pertenezca a nosotros. Entonces dice aquí el Señor, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí estamos viendo que un tesoro escondido es que alguien hubo antes que lo escondió. La razón por qué la escondió no lo sabemos realmente, pero es interesante ver este versículo, el cual un hombre halla. Vino a buscar lo que se había perdido, dice la palabra. Entonces, aquí
el hombre, este hombre que va al campo, viene a ser Cristo. Y lo esconde de nuevo, porque una de las cosas que nosotros sabemos es que el maligno vino a hurtar, matar y destruir. Y dice Colosenses 3:3, vamos a ver lo que dice. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿por qué lo volvió a esconder? Encontró el tesoro y entonces lo esconde. ¿Por qué? Según lo que yo encontré, es que Colosenses 3:3 dice que porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. La vida está escondida porque sabemos que el maligno viene a hurtar, matar y destruir. Y viene ¿sobre quién? Sobre los que encuentran el tesoro. Aquellos que hemos pensado en recibir a Cristo como Señor y Salvador, nosotros viene el maligno sobre nosotros a atacarnos. Vamos a ser atacados, vamos a ser perseguidos, vamos a ser difamados, vamos a ser humillados, nos van a atacar en las redes sociales, nos van a tocar de todos sabores y colores nos va a tocar. Así que nuestra vida está escondida. Pienso yo en este aspecto que es precisamente que el Señor no es de lo que está hablando, es precisamente de que nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Muy bien. Y gozoso va y vende todo lo que tenía. ¿Qué es todo lo que tenía? Su gloria. Se despojó de sí mismo. Vamos a ver lo que dice Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Voy a continuar. Y estando en la condición de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que se despojó de sí mismo y gozoso va y vende todo lo que tenía. ¿Qué es lo que vendió el Señor? Su gloria, la eternidad. Porque su sangre del Señor es sangre eterna. Así que su gloria, su eternidad fue que se deshizo de todo lo que tenía. Y dice también Primera de Corintios 6:20, Primera de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que comprados por precios. Compra aquel campo en 1 Corintios 6:20. Entonces, pensando en esto, dije, bueno, ¿cómo lo podríamos interpretar de manera que lo podamos hacer trazando y dividiendo bien la palabra del Señor? Bueno, primeramente, vamos a ver que yo puse aquí, ¿en qué es similar el reino con el tesoro? ¿En qué es similar? Puse en su valor, en su costo, en la riqueza, o en que los dos están escondidos. Primeramente yo pienso, y esto es quiero aclararlo bien porque no quiero confundirlos, esto es un pensamiento personal, algo que yo pienso, que yo creo, que posiblemente sea así. No estoy asegurando que sea así, sino que yo pienso que posiblemente pueda ser así. No quiero
añadir a lo que hizo, a lo que dijo el Señor exclusivamente en esta parábola, porque no hay una explicación por parte de nuestro Señor Jesús que nos explique esta parábola. Sin embargo, buscando trazar y dividir bien la palabra del Señor, la primera pregunta y la más importante que yo encontré fue esta: ¿en qué es similar el reino con el tesoro? Y me llevó a esta respuesta: en que los dos están escondidos. Muy bien. Ahora, si lo vamos a tratar de trazar conforme a 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que utiliza bien la palabra de verdad. Entonces, vamos a tratar de trazarlo como yo creo que es lo que enseña esta teoría del tesoro escondido. Primeramente, Romanos 4:1 dice lo siguiente: Romanos 4:1. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Aquí a lo que me refiero es que Dios halla a Abraham. Dice aquí que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Estoy tratando de seguir el punto, la enseñanza de que la Biblia se interpreta a sí misma y no poner más allá de lo que podríamos nosotros decir con palabras mías, sino trato de hacerlo de la manera de que sea sustentada bíblicamente. Entonces, Dios halla a Abraham, y sabemos que Abraham fue el padre de la fe, de donde son benditas todas las naciones. Del linaje Jesús de Abraham. Así que, primeramente, Dios halla a Abraham, que es el padre de la fe, donde son benditas todas las naciones, y Jesús viene del linaje de Abraham. Muy bien. Las 12 tribus de Israel dice el Señor aquí que si guardares mis mandamientos y ordenanzas seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro. Y recordemos que cuando el Señor Jesús vino exclusivamente a las ovejas de la casa de Israel. Voy a procurar ponerlo dentro del contexto del tiempo a cada que corresponde, porque cuando el Señor dijo esta parábola, la iglesia no existe todavía, sino que está predicando el Señor Jesús al pueblo de Israel. Y dice Éxodo que si ellos guardan sus mandamientos y ordenanzas serán un especial tesoro. Muy bien. Después de eso, vino el Señor Jesús como el Hijo del Hombre. El Señor Jesús vino
como el Hijo del Hombre. Así que ya tenemos más o menos idea de que fue hallado Abraham, el pueblo que es el especial tesoro. Jesús es el hombre. Jesús es el hombre. Vino a las ovejas perdidas exclusivamente de la casa de Israel. Todavía no existe la iglesia. Estamos en el Antiguo Testamento. La iglesia no existe todavía. Y dice que es el especial tesoro. Ahora, si vemos que la palabra Emmanuel es Dios con nosotros, vamos a ver que yo pienso a mi manera, a lo mejor un poco alocada, fuera a lo mejor del lugar, pero me dejó que pensar, sinceramente, la verdad me dejó que pensar, que yo pensé, y al estarlo estudiando, que el tesoro escondido era Dios con ellos en Cristo. Ahorita vamos a leer otra vez Mateo 13 al 44 para tratar de explicarlo de una manera corrida, pero yo pienso que el tesoro escondido era Dios con ellos en Cristo. Cuando comenzó su ministerio, el Señor Jesús, una de las cosas que dijo primeramente fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que, ¿qué quiere decir eso? Que el reino de los cielos se ha acercado, que Dios estaba ahí, estaba con su pueblo escogido, su especial tesoro, el que fue hallado. Y el Señor Jesús dice aquí, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que si nosotros leemos Mateo 13 al 44, Mateo 13 al 44, perdón. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así que lo que yo interpreto, lo que yo pienso que dice este versículo en particular, dice que además del reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Es decir, cuando empieza Jesús su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado, es Él el reino de los cielos, es la majestad, es Dios en Cristo, que es semejante a un tesoro escondido. El Señor Jesús, una de las cosas que el pueblo de Israel decía es que si Él es hijo de José, ¿cómo dice ser hijo de Dios? Ellos no veían a Jesús como el Mesías, como el Rey de Israel, como la majestad, y entonces dice que el reino de los cielos, que es el lugar de Dios, la majestad de Dios, es semejante, similar, parecido a un tesoro escondido. El tesoro escondido es que era Dios en Cristo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende lo que tiene y compra aquel campo. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz. ¿Por qué lo esconde? Porque sabemos que el mundo está bajo el maligno. El maligno viene a hurtar, matar y destruir. El hombre es el Hijo del Hombre, en el cual el Dios encarnado en Cristo Jesús estaba en este mundo escondido
Y dice que gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Hubo una negociación para que nosotros pudiéramos ser comprados por precio, según 1 de Corintios 6:20, porque comprados fuimos por precio. Es que hubo una negociación. Y la negociación de eso fue la sangre de Cristo, su vida. Se deshizo, se despojó de sí mismo, haciéndose fiel hasta la muerte. Así que vende todo lo que tiene, su majestad, su eternidad, su vida, y compra aquel campo. Porque ahora le pertenecemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa es, se puede decir prácticamente lo que yo pienso como teoría. Bíblicamente, tratando de explicarla con versículos de la Biblia, aunque es solamente un pensamiento personal. No es algo que así es, sino que no hay una explicación porque el Señor Jesús no la dio. No fue muy explícito en esto, en este sentido del tesoro escondido y la perla. Las dos van muy semejante a lo que acabo yo de mencionar. Pero es interesante esta teoría, esta idea que les comento, porque nos hace ver de que efectivamente el tesoro escondido para mí tiene que ver con el sacrificio que hizo en la cruz Jesús, de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ese es el Evangelio de nuestra salvación. Efesios 1:13 dice lo siguiente. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que fuimos comprados por precio, por la sangre derramada que hizo Jesús en la cruz. El tesoro escondido viene a ser que Dios estaba en este mundo, en el cuerpo de Cristo, y que Él decidió ir a vender, a dejar su majestad, su gloria, a comprarnos por precio, porque su vida dio por todos nosotros, pecadores, que hoy podemos tener la salvación por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que no es por lo que nosotros hagamos, solamente necesitamos fe. Por medio de la fe, por el regalo de Dios, que es un regalo que es inmerecido, no lo merecemos, pero el Señor vino a morir en la cruz, a ser sepultado y a resucitar al tercer día para que nosotros pudiéramos ser salvos. Por eso dice Hechos 3:19, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hoy es tiempo de arrepentirnos, de poner nuestra fe en la sangre redentora que nos limpia de todo pecado, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos alegres, tiempos de alegría, tiempos de paz, porque podemos tener vida eterna en Cristo Jesús. Y vamos a ver lo que dice Romanos 3:24.
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por medio de la fe en la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Cristo tuvo que morir en la cruz. Y hoy podemos ser salvos por medio de la fe en la sangre redentora, en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, de haber muerto por nuestros pecados, de haber sido sepultado y de haber resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que, mi querido amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, y ahora la Iglesia Bautista Grace Home México, les damos pues las gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en esta enseñanza, y que Dios les bendiga, esperando que tengan una excelente semana llena de bendiciones, y que el Señor los guarde, y que su misericordia y su amor esté en cada uno de vosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Gracias, bye.